Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino. Me voy a acercar el micrófono porque mi nombre es Alex Barredo y tengo el micrófono un poco lejos. ¿Qué tal estás, Ángel Jiménez? Muy bien. Preparados ya para la Navidad. ¡Ho, ho, ho! Último episodio del año. Ya sabéis que este episodio que sale el 22, creo que es lunes 22, el día de la lotería de Navidad aquí en España, es el último episodio del año, que ya volveremos en enero, no sabemos muy bien cuándo, pues cuando vuelva a aparecer un nuevo episodio. Buen año para Apple, mal año, regular año, ¿qué piensas, Ángel? Yo creo que bien, ¿no? Más o menos así. O sea, bueno, a ver. Para Apple, para los inversores de Apple, ¿para quién? ¿Para los usuarios de Apple? ¿Para los ejecutivos de Apple? Bien, ¿no? Yo creo que ha sido un buen año, ¿no? En general, yo creo que ha sido un año bastante... Vamos a hacer un recap de todo el año. Este episodio va a ser un poco lo mejor de 2025 para Apple y lo peor de 2025 para Apple. Pero ha sido un año bastante interesante y no quiero usar interesante, es una palabra que no dice nada. Bastante bueno en general para Apple, salvo que tenemos cosas como lo de Apple Intelligence que ha tenido que ha patinado, ¿no? Entonces yo creo que ha tenido un poco de ambos. Cosas buenas, cosas malas. Yo he hecho un poco un recap personal de las 10 cosas que he visto así como más interesantes. Y si quieres vamos un poco por orden. Pues sí, yo creo que podemos ir efectivamente en orden cronológico, yo creo un poquito. No sé cuántas veces vamos a pronunciar la palabra arancel a lo largo de este episodio. A lo mejor ninguna, porque tampoco, quiero decir, ha sido una de las cosas yo creo importantes que ha marcado, digamos, de fondo todo el año. Pero si te pregunto ahora cuál es el arancel que tiene Apple en Estados Unidos, ¿sabrías decírmelo? No ¿Porcentaje? Lo sé, pero yo tampoco sé. O sea, tampoco sé cuál es el que va a tener dentro de media hora. Ya, por eso. Pero es que ni siquiera se sabe muy bien cómo está la situación ahora. Yo la verdad es que no lo sigo ya, porque es como, bueno, hay exenciones, de repente ha pasado parte de la fabricación a China, a India, o sea, es que no lo sé. Esa situación es un poco absurda. Pero bueno, básicamente, yo empezaría por el lanzamiento del 16E, que fue en febrero. Sí. Porque yo entiendo que es un teléfono que tampoco es que sea una cosa muy loca, ¿no? Pero la del teléfono este es que viene, es el primero que viene con el módem de Apple. Sí, eso yo creo que sí ha sido, yo creo que lo más interesante de todo el dispositivo en general, ¿no? Sí, porque al final es un poco el dispositivo es un dispositivo bastante corrientito, pero la gracia del dispositivo es esa, ¿no? Que venía con eso fue el primero que nos permitió ver que Apple ya podía fabricar un módem, que hasta ahora no podía. Y que es, digamos, la última gran pieza del iPhone que le queda por, digamos, quitar de Qualcomm, ¿no? Volverse independiente y poner toda esta técnica detrás de Apple. O sea que, bueno, bien, yo creo que fue un teléfono que te ha pasado un poco sin pena ni gloria, como suelen ser estos teléfonos. En principio parece que Apple quiere seguir con esta línea de teléfonos hasta cierto punto. Habrá un 18E. Pues no lo sé, es que ese es el tema, que estamos en este cambio ahora de jugada o de tiempo, ¿no? En este descanso en el que no sabemos cómo van a ser las nuevas tandas de lanzamiento de los iPhone, de esto que hemos visto durante todos estos años, este fenómeno de otoño entre septiembre y noviembre, y luego pues alguna cosa esporádica en primavera, como este iPhone 16E que viene a sustituir a los SE, ¿no? Que ahí se han quedado ya los nombres, ya se han quedado atrás, ¿no? Sí, pero entonces, lo decía porque mientras los SE eran como teléfonos que venían de vez en cuando, estos parece que son, digamos, anuales, ¿no? Entonces, he dicho 18E antes, pero digo 17E, ¿no? Y entonces vamos a ver si aparece un 17E en febrero de 2026, pero bueno, en principio todo apunta a que la idea es que vayan a ser cosas anuales a partir de ahora. Ha sido un año que le ha ido también al 18, que no sé si el 18E tendría algún tipo de... Pero el 17, estoy con el 18. Ya es lo que me he confundido antes. Cuando claro, el 18E, digo yo, bueno, pues el 18E tendrá que esperar, claro, 2 generaciones como los SE. Sí. No, pero es el procesador, por eso era 18. Pero vamos a ver qué pasa, pero es que yo creo que tampoco a lo mejor hay mucho sentido si hay un iPhone 17 que está funcionando tan bien en el mercado, que de repente haya un 17E, ¿no? Porque al fin y al cabo no es... Hay que decir... No sé, no lo veo, no sé. Yo creo que ya lo habríamos visto. Si es algo para esta primavera del año que viene, yo creo que es algo que ya lo habríamos visto en la cadena de suministro. Código. Y no lo hemos visto. Ya, así que no sé. Pero bueno, vamos a ver cómo acaba. Pero yo digo, me pareció importante rescatarlo por el tema del módem. Sí, no, y el precio al final
sí que es cierto que como el 17 ha estado bastante ajustado, no ha habido estas subidas de precio, etcétera, tampoco ha habido tanta diferencia, ¿no? De $600 a $800, ¿no? Creo que es la diferencia. O de 700 euros a 900 euros. Pero, contando con los impuestos aquí en la Unión Europea, pero en general, la verdad que tiene, bueno, el tema este de la única cámara como el Air, pero bueno, yo creo que sí que es un teléfono que va a seguir continuando, la verdad. O sea... Veremos. Y no sé, siguiente punto que he visto ¿Cuál? es interesante. Bueno, los MacBook Air con M4. Ha sido un golpe en la mesa porque este año Apple, digamos, ha cortado los 8 GB de RAM de entrada, bajó el precio un poco. Yo creo que fue un ordenador espectacular. O sea, espectacular. Muy buena recepción. Prácticamente en todos sitios ha sido, ¿qué ordenador me compro? Cómprate un MacBook Air, no te preocupes, Sí. no hay más que hablar. Y muy bien, ¿no? El M4 ha sido un pelotazo en ese sentido y sobre todo sobre el salto a 16 GB de RAM. Sí, yo creo que ha sido, como dices tú, una de las recomendaciones fáciles. De hecho, la única cosa que yo puedo recomendar diferente es, si tu presupuesto para un portátil nuevo, etcétera, bueno, pues está más cerca de los 500 euros, o sea, ahí pues no te puedo recomendar nada. Si está un poquito más baja, las otras recomendaciones son simplemente tira de oferta de algún M2 que te encuentres por ahí o incluso algún M1 que vaya quedando por ahí, ¿no? De 2021, etcétera. Sí. Porque sigue habiendo ofertas bastante chulas, más el mercado de reacondicionados, etcétera. Y la verdad que este M4 en formato Air es decir, ha sido un portátil que ha venido sin problemas. No, otras ocasiones teníamos, es que le falta la RAM, ¿no? O el teclado mariposa, ¿te acuerdas del teclado mariposa? Sí. Y todas las quejas que hubo? Es que le faltan puertos, es que no sé cuánto, es que no tiene soporte para, yo qué sé. Aquí, sinceramente, tanto los modelos de 13 como de 15 pulgadas, yo creo que son bastante sólidos ambos. Es decir, obviamente, pues te puedes ir a los modelos Pro si necesitas más procesador, pero realmente para el 99% de las personas va de sobra esto. Sí, mira, lo Pro lo que me gusta a mí sobre todo es la pantalla. Sí, ¿estos venían ya con pantalla nano texturizada? No creo. No, esto no. Vale, pues es otra de las cosas que me encanta ahora de los Pro y hombre, pues no estaría mal. He llegado a un punto en que está tan bien refinado y está tan bien el Air que es que no hay más que haceros. Y sobre todo con los precios que estamos viendo de la RAM en PC ahora y de SSDs. Vamos. Yo creo que Apple está enfilando un 2026 que va a ser una locura para sus ordenadores. Totalmente. ¿Podemos hablar un poco de la RAM? Me comentabas antes, tenemos un grupo para organizar las grabaciones de los episodios y me comentaba por ahí Ángel que se acababan los contratos de Apple con Hynix, con SK Hynix y con Micron, o no, ¿con quién? Y con Samsung. No, con Samsung, eso es. En breve, ¿no? En principio se acaban ahora a finales de enero, pero imagino porque es normal, es decir, los contratos son anuales, entiendo, o así, ¿no? No sé cada cuánto hacer un contrato, pero imagino que serán anuales, con lo cual pues se tienen que renegociar y entonces a lo mejor el año que viene, esto que estamos viendo ahora, que todo el mundo se está riendo, que de repente la RAM en los Mac cuesta menos que en PC, a lo mejor no vive mucho tiempo, ¿no? A lo mejor en enero ya tenemos una RAM que cuesta lo mismo o no. Evidentemente Apple tiene mucha fuerza de negociación, sí. Son muchísimas unidades que pide, con lo cual puede manejar un poquito más el precio, tiene mucho colchón para absorber parte de la subida, con lo cual no sé qué va a pasar, pero saber qué es eso, ¿no? Que no es que Apple permanentemente vaya a tener una memoria muy barata, es que a lo mejor también le pasa factura y tiene que subirla. También es verdad que como hace Apple la memoria es diferente a como hacen los PCs, ¿no? Es decir, Apple tiene la memoria integrada en el procesador, con lo cual también hay que tener pero cuenta, va por separado, es decir, esto lo estuvimos comentando el otro día en Mastodon con unos oyentes, no está fabricada en el mismo proceso, va separada, es decir, va junta, en el sentido de que va inmediatamente al lado del Apple Silicon M4 o del M que sea, ¿no? Pero sí es cierto que son separadas, son otros procesos, son otros negocios, son otras fábricas completamente diferentes. Sí. Es lo que comentábamos del empaquetado del programa. Exacto. ¿no? Esa es la parte del empaquetado del chip. La memoria viene de un lado, los CPUs vienen de otro y se junta todo en el único chip que se pone en el ordenador. Pero sí, exacto, el circuito, no sé si llamarlo circuito integrado, porque ahí sí que es cierto que me pierdo un poco con la terminología, sobre todo cuando lo intentamos traducir a castellano, etcétera, pero sí es cierto que, digamos, van por separado. Entonces, en este sentido, por ejemplo, voy a enseñar aquí unos módulos de RAM de SK Hynix. Lo que conocemos como el módulo de RAM es la placa entera, con los diferentes circuitos integrados de la memoria, 1, 2, 3, 4, en este caso, si lo estáis viendo en pantalla. Y por el otro lado, pues habrá otros 4, ¿no? Estar incluso montados unos encima de otros, etcétera. Pero esos mismos son los que Apple pone al lado de los Apple Silicon, con lo cual
en principio sí que podría llegar a afectarles. Lo que dice Ángel es que Apple tiene también, obviamente, mucha mayor capacidad mucho mayor poder de negociación, sí. A la hora de tratar con los proveedores, o puede negociarse, o puede haber tenido otros contratos principales, o puede negociar, por ejemplo, a largo plazo con, oye, te ayudo para montar una segunda fábrica, te adelanto el dinero, puede utilizar ese material financiero para otras cosas. Por otra parte, hemos leído, dice que los Androids con 4 GB de RAM van a volver en 2026, ¿no? Por esta debacle, ¿no? De estos chips, en este caso LPDDR. Sí, y PCs con 8 gigas. Que vuelven también. O sea, sí. Ya están diciendo que los esperemos, que va a ser interesante, porque al fin y al cabo se hizo Microsoft tiene esto de Copilot Plus PCs, sí, que son, digamos, los PCs que considera estándares para inteligencia artificial, que tienen que tener un mínimo de 16 gigas, con lo cual no sé qué va a pasar ahí, pero bueno. Sí, mira, yo creo que podemos aprovechar esta época, tío, para optimizar el software. Es decir, hemos vivido demasiado tiempo, es como los tipos de interés cero. No, esto no puede ser así. Pues es como la RAM. Bueno, pues no puede estar los 32 gigas de RAM a 100 euros siempre. Yeah. Hay que optimizar. Hay que quitar Chromiums. Hay que quitar, ¿cómo se llama? El software este con el que se hace los programas para que vayan en múltiples sistemas operativos. Jolines, ¿cómo se llama ahora esto? ¡Ay! Se me ha ido el nombre. Esto que estamos hablando sobre Chromium, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Leches. Todo esto, el Tauris y todas estas historias, esto se tiene que acabar. Hay que empezar a programar en serio en las... Como se hacía antes, ¿no? ¿Cómo? Como se hacía antes. Claro, en versiones nativas, etcétera, para cada sistema operativo, que hay que desduplicar. Es decir, y esto lo entiendo si eres una empresa pequeña, pero si eres Facebook, ¿vale? Pues no me puedes poner ahí una versión Chromium, web sí. de WhatsApp en Mac, tío. O sea, ¿qué decir? Chico, entras en Cloud o en Grok o en ChatGPT. Yo lo veo complicado, ¿eh? También te aviso que no acaba de cuadrarme que esto vaya a pasar, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que es un momento para que se experimente. Yo creo que podría haber un poco de renacimiento del programador de Mac. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Bien programado. En Mac no le veo tanto problema, como digo, no creo que Apple vaya a volver a los 8 gigas, ¿eh? 16 no, se quedará ya de entrada. Yo creo que se sube el precio y listo. Sí, pero sí es verdad que en PC, por ejemplo, sobre todo Windows 11, que no ha sido especialmente bueno en cuanto a gestión de recursos. Por esto es lo que decía antes, de que 2026 viene muy fuerte para Apple en este sentido. En comparación va a quedar muy bien con respecto a los PCs, todos los Mac, ¿no? Sí. Entonces no sé qué va a pasar, pero bueno. Ya hablaremos de lo que viene el año que viene, pero... Está en una situación fenomenal Apple para seguir creciendo como está siguiendo dentro del mercado de ordenador personal. Y creo que, igual que Linux está tirándole le está quitando muchos balones a Windows en el mundo del videojuego, desde el mundo de Proton, etcétera, yo creo que cada vez Apple va a ir quitando más y más hueco, no solo en el mundo corporativo, sino en el mundo estudiantil, como va a seguir haciendo, hombre, con diferencias por países. Y vamos a ver si en el mundo educativo en menores niveles, es decir, a nivel de alumnado, ¿no? A nivel estudiantil de universidades, etcétera, ¿no? Con esto que comentábamos hace unos episodios, con estos MacBooks un poquito más baratos, ¿no? Con procesadores A. Pero bueno, y no sé, yo creo que por poner un punto negativo, el gran punto negativo de este año es que se esperaba la nueva Siri para primavera de 2025 y ahí ahora un año más de retraso, ¿no? 2026, por ahora, vamos a ver qué pasa, pero en principio... Apple Intelligence para los Estados Unidos estáis sufriendo un poco como si fuerais del mundo comunitario de la Unión Europea, ¿no? Es decir, os lo retrasan porque sí, ¿no? Pero es para todos, ¿no? No, pero fue un poco la sorpresa del año, ¿no? Porque en de principio, la W del año pasado, sí. Ya, en 2024 habían dicho, bueno, va a venir poco a poco, lo primero son estas herramientas y ya para 2025 tendremos la nueva Siri. Y a principios de 2025, en torno a marzo, fue cuando dijeron que necesitaban un año más. Con lo cual estamos ahí con la duda de qué va a pasar. Muchas cosas se están moviendo en inteligencia artificial, incluso dentro de Apple. No sé si has visto lo que salió esta semana, la herramienta que han creado para crear, iba a decir Gaussian Splats. Los splats. Los puntos, sí, los splats, las nubes de puntos tridimensionales a partir de una foto única. Y está todo el mundo, por lo que veo en X y en Mastodon y tal,
muy impresionado con cómo funciona, porque en un par de segundos, ya a partir de una foto, que eso es un poco lo que Apple hace. Cuando te preguntas cómo hace Apple esto de que una foto parezca tridimensional en la pantalla de bloqueo del iPhone, es con esta técnica. Básicamente escoge una foto 2D, interpreta dónde estaría en un espacio tridimensional cada punto de la imagen, y entonces te puedes crear una especie de escena 3D. Si no giras mucho el punto de vista, se ve muy bien. Evidentemente, cuando empiezas a girarlo, no hay información tridimensional realmente en la imagen, ¿no? Exacto. Pero está muy bien porque te da un poco esa sensación de estar viendo, pues yo qué sé, Blade Runner, una cosa de esas, una foto en 2D te sacaban un escenario 3D y ese tipo de historias. Cual. Exactamente. Yo creo que aquí es algo donde Apple sí que es líder en el mercado, es decir, los modelos de mundo, modelos de en este campo de la computación espacial, como le dice Apple, a todo esto sí que Apple yo creo que tiene los mejores modelos, por decirlo de una forma simple, ¿no? Hemos visto múltiples papers durante los últimos años explicando esto, detallándolo, y que decir, lo hemos visto con las propias gafas, etcétera, en el mundo real, y aquí es donde Apple pues lo tiene completamente integrado dentro de todo el motor neural, etcétera, con lo cual... Que también es inteligencia artificial, que es que parece que solamente los LLM son inteligencia artificial y Apple le va muy mal por eso, pero al final dices, bueno, que esto también es la leche, o sea, es que estaríamos dando volteretas si esto nos llega a presentar hace un año diciendo, si no hubiera existido OpenAI, estas cosas, ChatGPT y estas herramientas, y no hubiéramos asociado inteligencia artificial tanto con ese tipo de herramientas, estaríamos diciendo, esto es una locura. O sea, esto de poder navegar una foto en 3 dimensiones es una pasada. Sí, yo creo que esto va a tener mucho futuro. Obviamente, esto es algo en lo que está trabajándose a nivel académico. Obviamente, tienes que trabajar la parte matemática, la parte computacional primero, pero esto es claro, el trayecto entre, digamos, este desarrollo o este logro académico, este logro científico, y el logro de producto. Es decir, que ponle, quizás no para el año que viene, pero haya un momento en el que haya una especie de traductor de JPG a mundo tridimensional, en este sentido, ¿no? Dentro de, quizás no tiene por qué ser dentro de las Vision Pro, pero dentro de las Vision Pro, pues vas a poder tener... Encaja muy bien, sí. Encaja mucho mejor que, digamos, en una pantalla tradicional, ¿no? Como las de los iPhone o la de los Mac, etcétera. Yo creo que este es el punto fuerte. Sí es cierto que lo de Apple Intelligence ha sido el punto débil del año. Yo creo que ha sido un patinazo gordo. Yo no sé si diría más patinazo. Yo creo que un patinazo más gordo para mí que lo de Apple Maps. Porque a mí lo de Apple Maps nace desde el punto cero, ¿vale? Y nace sin promesas y sin nada. Es decir, bueno, se nos acaba el contrato con Google o no queremos renovar el contrato con Google Maps, etcétera. Tenemos que desarrollar todo nuestro sistema. Y bueno, los primeros años fueron duros, en algunos países más duros que en otros, ¿no? A nivel de lo que podías hacer en Apple Maps, etcétera. Pero Apple Intelligence, la gran diferencia para mí, lo que lo hace quizás peor en este caso, es el haber mentido dentro de la propia conferencia de desarrolladores, el haber dicho, esto es lo que estamos haciendo. Y estaba la gente del equipo de desarrollo enterándose por primera vez, ¿no? Que estaban haciendo eso. Sí. Y que no lo estaban haciendo. Eso es la parte más grave. Pero no es como lo de como lo de Steve Jobs cuando presentó el iPhone, ¿no? Que también había demos que eran como, bueno, eso es como... Pero eso es porque el software, alfileres, pero vale, claro, el software podía funcionar mejor o peor, ¿no? Sí, exacto. Pero digamos, que es como si hubiera presentado el iPhone sin tener el multitouch. Exacto, es decir, esto se puede tocar con 3 dedos a la vez, pero no vamos a enseñarlo, ¿no? Se puede pellizcar para hacer la imagen más grande, pero no... Y el desarrollador poniendo en el to-do list, en la lista de cosas por hacer, añadir 2 dedos. ¿Interrogación? Pero bueno. Vaya tela. Pues entonces, eso lo veo como yo diría que es el punto bajo de Apple este año ha sido ese, ¿no? Digamos, es el golpe más fuerte. Otra cosa que tenía por aquí interesante de este año 2025 ha sido que yo creo que ha sido el año en el que Apple ha empezado a desligarse bastante de China. No sé cómo lo ves tú. Hombre, ya lleva bastantes años. Sí. Quiero decir, Apple ha aprendido o vio las orejas del lobo ya con la primera etapa de Trump, con el COVID principalmente, ¿vale? Durante la primera etapa de Trump, me refiero a la época del COVID, 2020-2021, esas épocas duras para cualquier empresa del mundo tecnológico tan multinacional como Apple, para todo el mundo en general, ¿no? Pero yo creo que ahí Apple vio algo que no podía seguir así. Y ahí empezó a replegar y a repensar las cosas, tanto a nivel político como a nivel pragmático. Entonces hemos visto un acelerón hacia India, hacia Vietnam, hacia Japón, hacia Corea del Sur en otros aspectos, hacia Estados Unidos también en otros aspectos,
hacia Brasil, hacia México, también en unos aspectos un poco menores, pero sí es cierto que ha dicho, no podemos seguir así, por mucho que Apple cuando llegue a China, Tim Cook, ¿no? Iba a decir, presidente, premier Xi Jinping, secretario general, amigo, vamos a aumentar mucho nuestra relación, nunca ha sido tan fuerte. Sí es cierto que eso se ha acabado. Entonces, las últimas cifras creo que llegamos a comentar eran como del 25% de producción de los iPhone fuera de China, que pensábamos que iba a ser mucho más complicado, que sería algo para ver en 2027 y tal. Entonces, lo estamos viendo muy fuerte y en 2027 va a seguir. Creo que comentábamos una noticia hace poco de que iba a pasar más empaquetado y más movimiento de iPhones a India aún, ¿no? Sí, bueno, yo creo que todo lo que les permita diversificar el riesgo de aranceles y tal lo van a intentar hacer lo más rápido posible. Por ahora es India y China, pero a lo mejor empiezan también a mirar otros territorios. Para los iPhones, sí, exacto. Al final, sí es cierto. Estando en Vietnam, estando en India, no dejas de depender de China, ¿vale? Eso sí es cierto. Sí, que son sucursales de China, al final, para este tipo de cosas, sí. Sí, porque al final todos los envíos te tienen que venir de China originalmente, luego los empaquetas donde quieres, pero al final es... Sí. La mayoría sí, la mayoría de los integrantes, es decir, de los proveedores son, ¿cómo se dicen? Que iba a decir embajadas, ¿no? Versiones de la fábrica de China convertida en India por el mismo proveedor, etcétera, cosas así. Pero sí es cierto que Apple está moviéndose mucho en este aspecto. Yo creo que, además, yo vuelvo a insistir, a una velocidad de la que mucho más rápido de la que hemos visto a cualquier otro rival. El único que creo que se movió tan rápido fue Samsung hace unos años, pero porque Samsung tiene un tejido industrial en Corea del Sur y un poder sobre ese país que no es normal, no es normal. Por cierto, hablando de moverse rápido y Samsung, a la hora de grabar este podcast acaban de anunciar que lanzan el primer procesador de 2 nanómetros, móvil. Déjamelo que lo comento luego, porque me pillas 2600. Exynos 2600. Va a llegar antes que el de Apple. Ostras, o sea que eso se ha movido rápido. Es muy goloso, ¿no? Así que vamos a ver cómo Apple se mueve. Yo creo que Apple, sí, o sea, se ha perdido en los laureles una década, en ese sentido, demasiados huevos en la misma cesta, como queráis decirlo, y le ha venido mal porque ha perdido mucho movimiento, o sea, le han puesto los pies de barro, en cierto sentido, ¿no? O pies de hierro, como queráis decirlo. Pero bueno, si queréis comentar un poco más o escuchar mucho más a fondo, hicimos un episodio sobre la relación de Apple con China leyendo el libro, o sea, explicando el libro, etcétera, que lo grabamos como en agosto, en septiembre, porque ahí lo tendréis en las notas del episodio, si no miráis en la lista de los últimos capítulos. Pero sí es cierto que, francamente, Apple nunca va a salir de China, al menos este tipo de cosas de Apple. Y también esperemos que China en los próximos 3-4 años cambie. Vamos a ver, que decir, Xi Jinping, yo creo que un cuarto mandato no creo que lo vaya a tener. Tampoco, ¿por qué no? O sea, ya que estás. Ya que estás, ¿no? Pues eso, es difícil, nunca sabemos hacia dónde va a haber, no sabemos si va a venir un aperturista luego en la próxima, etcétera. Lo que sí es cierto es que la economía china ahora mismo está un poquito parada. Creo que estaban en deflación, de hecho. Sí, es difícil saberlo porque como controlan tanto los datos y vienen del gobierno, va muy bien en algunas cosas. Es decir, al final lo que estamos viendo más es cómo venden la parte de, aunque la economía esté en deflación o lo que sea, lo que están diciendo es pues ya estamos separándonos mucho de depender de Occidente tanto para muchas cosas, en avances científicos importantes. He salido esta semana en Reuters que están también ya trabajando en su propia máquina de ultralitografía de estas de igual a las de SML, exacto, ultravioleta, y al final están subiendo en la cadena de valor, ¿no? Como dice. Mucho más, muchísimo, a una velocidad muy rápida también. Es decir, no es raro que de repente los iPhones se fabriquen en India, porque al final a China eso ya también es un negocio que ya es como, bueno, pues mira. Le queda por debajo ya, ¿no? Ya no nos preocupa tanto. O sea, ya no somos el país que éramos antes, ni dependemos de ser la fábrica del mundo. Ya podemos fabricar para nosotros mismos y hacer nuestras cosas y avanzar también en materiales, en ciencia y tal, a nuestro propio ritmo, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está la historia de China en los próximos años. Y es lo que están intentando vender ahora más que... Particularmente ahora tenemos un periodo de deflación o de que no se está moviendo la economía tanto o lo que sea, ¿no? Pero bueno, como es un país como es, pues este tipo de cosas se pueden mover muy fácil desde el gobierno central y ya está, ¿no? Eso es. No hay mucho que hablar. Pero bueno, no sé. Por cambiar un poco de geopolítica,
pasamos a WWDC. Ha sido un año, yo te voy a decir que ha sido un año con muy poco evento de Apple, ¿eh? Muy poquito, muy poquito. Mucho ¿Ha habido pocos nota, eventos nota, a nivel de calidad sí, o de cantidad? No, de cantidad. Pues normalmente solían hacer cosas más de pues lanzamiento de los Mac y tal, como un evento particular en Cupertino o como un evento importante. Y este año ha sido muy nota de prensa, muy poco movimiento en ese sentido, ¿no? Entonces realmente ha habido WWDC y el evento del iPhone, son los dos grandes eventos del año. El resto ha sido cosas muy, muy pequeñitas y generalmente virtuales. Entonces, WWDC ha sido importante en ese sentido. Ha sido un momento de renovación con Liquid Glass. Yo no sé, lo he puesto como una de las cosas, yo que es una de las cosas importantes del año de Apple, evidentemente. Hombre, Liquid yo creo Glass, que es la más importante. Sí, pero al mismo tiempo, esta es la que yo digo, no es el punto peor de Apple del año, pero eso yo creo que puede ser el punto más polémico de Apple del año fácilmente, ¿no? Es decir, hasta qué punto el rediseño este es importante, era necesario, busca más el aspecto visual que el utilitario, tipo de debates que siguen abiertos, yo creo. Yo creo lo interesante de esto sobre todo es todo lo que vimos en la WWDC ha estado, primero, llegó bastante fuerte, pero ha empezado un poco a rebajarse un poco para ser más útil y más accesible. Sí. Y poco a poco estamos llegando a esta idea de cómo debería ser el nuevo interfaz, que ya está un poquito mejor. A mí me gusta visualmente mucho, me gusta bastante. Creo que hay muchas posibilidades. Yo no configuro el iPhone tampoco de maneras muy raras, es decir, todo esto que puedes hacer ahora de que todo sea transparente y el mismo color y monocolor y tal, yo esto no lo hago. Tengo un iPhone normal prácticamente como viene de fábrica, ¿no? Con una foto mía personal de fondo y ya está. Pero es verdad que ahora hay muchísimo más poder de control y de personalización, y que Liquid Glass se ve muy bien, más allá de que, bueno, pues evidentemente en Mac todavía hay que afinarlo mucho más. Sí. Está tardando bastante más de lo que esperaba en ser útil, ¿no? En tener la forma final que debería haber tenido desde el primer momento, pero bueno, es lo que estamos viendo con Liquid Glass. Es un cambio de lenguaje, como suelen decir los diseñadores, ¿no? Es un cambio de lenguaje muy pronunciado y hay que hacer muchas traducciones, por decirlo así, ¿no? Siguiendo con ese contexto. Pero sí es cierto que esperarías de Apple algo más refinado desde el lanzamiento. Es decir, sí, volvemos a insistir, la .2 tendría que haber sido la .0, pero ahora ya es cuando hemos sabido que dentro ha habido, es decir, que no ha sido un cambio en el que hubiera estado todo súper consensuado dentro. Es decir, que ha venido con polémicas. De hecho, estas salidas que comentábamos hace 2 episodios, ¿no? Dentro de ejecutivos y diseñadores y jefes de diseño en Apple, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente el único objetivo es un objetivo un poco más a largo plazo, que es aunar todo dentro de este lenguaje de diseño capitaneado o pionerizado por las Vision Pro. Uh-huh. Entonces, poco a poco se van a ir moviendo cosas. Hay algunas cosas que no tienen sentido moverlas así en un entorno bidimensional, ¿no? O en una pantalla firme. O con más densidad de cosas, que al final Vision Pro parece que no, pero le queda muy bien esta interfaz porque es muy amplia. Es decir, tienes espacio para lo que quieras, tienes el mundo real para colgar cosas virtuales. Y entonces no todo está tan... La densidad de información es mucho menor en general que en un iPhone, que tienes que tener muchas cosas. Sí. Aquí querría preguntar y pedir una cosa a los oyentes, los que utilicéis muchas herramientas y muchas funciones de accesibilidad, tanto en los iPhone como en los Mac. Comentadnos, porque la verdad es que no he sabido si iOS 26 o todo este rollo de cristal líquido ha sido un paso adelante o un paso hacia atrás, o 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás, o viceversa, en temas de accesibilidad, ¿vale? Sé que hay muchas opciones nuevas de accesibilidad, pero no sé si alguna gente dijo, si lo sé me quedo en el iOS 18. ¿No? Entonces, al final, si tú pasas, como mi mujer, ¿no? Que no quiere pasar ni en el iPhone ni en el iPad al 26, es por un tema de preferencia visual. Pero claro, si tuviera algún problema que hubiera necesitado alguna herramienta de accesibilidad o algún elemento de accesibilidad, en el sentido de que esto está como muy borroso, esto no lo veo bien, o aquí lo leo peor, porque no, por estas decisiones de diseño. Me gustaría saber vuestras opiniones y nos podéis dejar un comentario o enviarnos algo por privado a los correos sin ningún problema, porque sí es cierto que es algo para sopesar a lo largo de estas Navidades, ¿verdad? Uh-huh. No sé, y con esto yo creo que ya pasamos, porque de WWDC pasamos a prácticamente ya al evento de septiembre. Yo creo que ha sido un evento bastante malo porque no me invitaron. Y ya está. Y ya está. Tachón para Tim Cook. No, está muy bien, está muy bien. O sea, yo creo que ha sido un año bastante bueno para el iPhone, sobre todo para el iPhone Pro. Estoy en contacto con él.
Sigo pensando que el iPhone Air es injustamente vilipendiado, es un buen teléfono. No es vilipendiado, el mercado habla. No te puedes quejar del capitalismo en este podcast. Vale. Ok, Adam Smith. Pero el iPhone 17 ha quedado redondo también. O sea, ha sido un buen año para el iPhone. Es un año en el que saltar a un iPhone de este año merece la pena. Mucha gente me venía desde otros años, siempre digo, bueno, es que no merece, si tienes un iPhone de hace 2 años, no merece la pena y tal, pero este año muchas veces digo, no, es que mira, piénsatelo, porque sobre todo aquí en Estados Unidos, que $799 no es mucho dinero, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Pero en general es un gasto que se puede hacer. Gente me va preguntando, oye, me compro el 16, que está de oferta ahora por 699, el 17, digo, sáltate al 17, sí. No tiene sentido estar ahorrando por $100 en un salto de generación que ha sido tan importante, ¿no? Entonces yo creo que ha sido en general un año fantástico para el iPhone en todas las gamas. Sí, yo sobre todo quiero, para mí el MVP, como suelen decir los del mundo, los de la gente de deportes, el 17 para mí, porque creo que es un móvil muy redondo, a un precio bastante firme, bastante sólido, es decir, ¿no? Como... Para el tipo de teléfono que es, evidentemente es un teléfono caro. Pero... Exacto, obviamente, ¿no? Es decir, tenemos 1000 recomendaciones más a 300, a 400, a 600 euros, ¿no? Pero creo que, al igual que comentábamos antes con el MacBook Air, pocas quejas puedes tener de un iPhone a este precio, comparado con el iPhone 16, etcétera, que sí tenía algunos inconvenientes, etcétera más. En este sentido, algunas quejas, pero aquí yo creo que ya han ido completando el círculo. La verdad que nos hemos ido quedando cada año con menos quejas posibles. Ese es el tema. Cuando estaba empezando a hacer la lista de cosas de este año, estaba pensando un poco cuáles han sido las pifias de Apple en producto, pero es que este año el producto ha sido increíble. O sea, ha salido redondo. Muy poquitas cosas que protestar en cuanto a producto, en cuanto a Mac, a iPad y a iPhone. Tal vez que iPad no ha avanzado al ritmo que debería, no se ha actualizado todo exactamente y tal, pero en general... Sí, claro, el iPad M5, como comentábamos, es casi indistinguible del iPad con M4, pero bueno, es decir, al final pues no hay mayor... si esa es la única queja... Los Apple Watch también, eso, pues bueno, tienen lo de la hipertensión, pero poquita cosita más, o sea, no ha oído nada. Los AirPods bastante bien, los nuevos, pero tampoco es que sea una actualización que sea una locura. La gracia sobre todo es lo de la traducción que acaba de llegar a Europa. No sé si lo has probado ya. No he podido probarla porque no tengo unos AirPods nuevos aún. Vale, pues bueno, está por ahí. Pero en general, en producto serio, digamos lo que se presenta en septiembre, que es el producto más importante de Apple de todos los años, el Watch, el iPhone y lo que quiera que encajen ahí. Uh-huh. Ha sido un evento fantástico, no creo que tengan ningún tipo de queja, ha salido muy bien este año, yo creo que es de los mejores años que recuerdo para Apple. Me da un poco de rabia no haber estado siendo tan bueno el año, pero bueno. El año bueno te dejan fuera, ¿por qué será? Exacto. Oye, pues el año, a lo mejor Tim Cook lo ha apuntado, dice, bueno, sí, bueno. Año bueno igual Ángel fuera. Ángel fuera. Pero bueno, y en general pues todo preparándose un poco yo creo para los próximos años que van a ser importantes en Apple de 50 aniversario, año que viene, 20 aniversario del iPhone 2027. Con lo cual va a quedar ahí un poco... Van a ser años de los que el iPhone va a tener mucha presencia y mucha importancia solamente por esos dos motivos, yo creo, ¿no? Porque se cumplen 50 años de Apple y poquito después se cumplen 20 años del iPhone. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Sí, yo te digo. 20 años. Yo le pregunté a una inteligencia artificial cuál era, que me resumiera mi carrera y me puso como el highlight que había estado en el evento del iPhone original. Digo, mira qué bien, ¿cómo saben las IAs? ¿Cómo hilan? Vale. Sí. Joder. ¿Qué más así relevante, más allá, posterior en el tiempo al lanzamiento de los iPhone, los AirPods Pro? Un poquito más. Luego hemos tenido los M5 en octubre. Muy bien. O sea, es un procesador bastante bueno. Lo hemos visto solamente en 2 ordenadores que son el MacBook Pro básico y el iPad, ¿no? Pero lo veo bastante bien por lo que promete de cara a los M5 Pro y a los M5 Max el año que viene, que probablemente será la historia más importante, yo creo, de estos familia de M5. Está muy bien, están geniales. Es que del M4 al M5 el salto no es tan grande y la parte importante, que es el acelerador neuronal en las GPUs, que es lo que permite ahora hacer más cosas de inteligencia artificial generativa más rápido y tal, pues eso lo vas a notar sobre todo cuando haya más GPUs, que es lo que suelen traer los Pro, ¿no? Y los Pro y los Max. Con lo cual lo veremos sobre todo en eso, en los ordenadores del año que viene, en los Mac Studio, en los Mac Mini, en lo que quiera que vengan con M5 en 2025.
Sí, ahora comentaremos porque había un rumor por ahí de un iMac nuevo, un iMac Pro. Sí, pero yo creo que eso es para 2027, iMac con OLED. Bueno, no, es verdad, no. Hay un rumor de un iMac Pro que me ha sorprendido bastante. Yo no sé qué están haciendo con la familia Pro. Es una locura lo de la familia Pro. Eso a lo mejor es la única parte de producto que se puede hablar como negativa de este año de Apple, ¿no? Como la familia Pro, no los productos Pro de Apple, porque los productos Pro de Apple siempre están muy bien. El Mac Studio es un producto Pro al final y está fantásticamente bien. Pero como el Mac Pro ha quedado completamente ignorado, sin ninguna historia detrás, sin ni siquiera como hacían antes de un evento para contarte que no te preocupes, que sí va a venir, que todo está bien, y de repente tenemos este rumor que vuelve el iMac Pro. Que es un ordenador que mucha gente le tuvo mucho cariño cuando salió, estaba muy bien, tenía eso, con Intel, con los procesadores estos, ¿cómo se llama? Me he olvidado hasta los nombres de los procesadores de los Intel. Los Xeon. Con Xeon y tal, y era un ordenador bastante bueno en general y que tiene todavía mucho... los desarrolladores lo recuerdan con mucho cariño todavía. Y parecía que había quedado como un experimento único y ahora dicen que a lo mejor vuelve. También se habla ya de un iMac con OLED que debería venir en 2027, los MacBook con OLED debería venir el año que viene en 2027. Todo esto si quieres hablamos ya en próximo año cuando hablemos de lo que llega. Pero en general yo creo que este año la familia Pro ha quedado un poco descolgada. Se ha salvado a final de año, yo creo, sobre todo con esto que han abierto de la interconexión por Thunderbolt de varios Mac. Puede ser. Esta semana Apple ha enviado, yo creo que a influencers de inteligencia artificial ha enviado un kit de 4 Mac Studios que eran como $40,000 de ordenador al final para probar esta nueva cosa que al final lo que te da sobre todo es memoria, ¿no? Porque puedes tener hasta 2 terabytes de memoria en un rack para una cosa local de inteligencia artificial que parece una locura, pero para modelos muy grandes es necesario, ¿no? Y yo creo que lo han salvado con eso. No hay ahora mismo ninguna compañía que esté haciendo esto. El ordenador que sacó Nvidia no va a ningún lado. No, porque es más caro, peor, no tiene soporte de software. Soporte de estas cosas, con lo cual Apple se está convirtiendo un poco en, si quieres experimentar con inteligencia artificial a nivel de desarrollo, y no quieres tener un H100 de Nvidia, o no puedes permitirte un H100 de Nvidia porque no están o lo que sea, o no tienes acceso al servidor, o quieres hacer algo local, la única forma de hacerlo son Macs con este tipo de soluciones, con lo cual muy muy bien en ese sentido. Y no sé, y eso es un poco lo que tengo, tampoco tengo mucho más. La otra cosa que tengo es que creo que Apple se ha convertido ha superado los $4 billones de capitalización. Sí. No fue la primera a superar el billón. Fue la primera a superar los 3 billones, pero los 4 llegó después de Microsoft y Nvidia. Pero en general ha sido también un año en ese sentido que la acción ha ido muy bien y ha superado. No sé si tienes ahí el... Sí, lo estoy mostrando en pantalla un poco la evolución. En pantalla, quien esté viendo en vídeo, mira qué bonito, como le gusta a todos los ejecutivos, hacia arriba y a la derecha. Ha sido un año, pues, relativamente volátil en algunos aspectos, al principio muy negativos por los avances de otras compañías y los retrasos de Apple Intelligence, etcétera, ¿no? Sobre todo yo creo que es un tema de capital. Había mucho capital yéndose hacia acciones de otras empresas. No ha habido mayor problema. Es decir, no es que Apple fuera a hundirse en este sentido. Hemos visto mayores vaivenes en otras compañías. Pero sí es cierto pues que hemos visto casi un cambio de 280 de 170 a 280. No hemos visto duplicarse el valor de la acción de Apple, pero sí hemos visto un salto fuerte, ¿no? En este sentido. Vamos a hacer el chiste de siempre. Si en vez de un iPhone 16C te hubieras comprado una acción de Apple en marzo, ahora te hubieras comprado 2 teléfonos en vez de 1. Claro. Esas historietas, pero bueno, sí es cierto que Apple en este sentido en bolsa es un elemento diferencial, o es muy diferente al resto de otras compañías por el tema de las recompras de acciones, etcétera, cada vez menos, porque cada vez más empresas están haciéndolo. Quizás la única empresa que creo que tiene un ritmo no mayor, pero quizás más, pero sí disparatado es Snapchat, que es en plan, todo lo que ganan se lo gastan en recompras de acciones por algún motivo. pero bueno, en ese sentido siempre nos quedará aquella, dentro de unos años nos quedará aquella duda, ¿no? ¿Qué podría haber hecho Apple con todo este dineral? Con cientos de millones de dólares. Sí. A ver, también lo veo lógico, es decir, al final es una forma de... No es un dividendo, pero es una forma de recompensar a los accionistas cuando haces recompras de acciones. Porque al fin y al cabo lo que está haciendo es retirar acciones del mercado, sube el precio de la acción forzosamente, sí. ¿No? Entonces es una forma de recompensar a accionistas sin ser un dividendo. Y luego aparte,
es también una forma de decir, bueno, es que el desarrollo, el I+D no funciona inyectando dinero y esperando que salgan más cosas al final. Es decir, tienes que saber en qué quieres invertir, ser estratégico. En Apple en ese sentido no hace cosas muy raras. No hace compras tampoco súper grandes, aunque alguna puede hacer, ¿no? Pero en general es una compañía bastante conservadora en ese sentido y no tendría mucho sentido de repente decir, pues metemos $300 millones más al proyecto del coche, a ver si se sale adelante, porque es que si no lo ven, no lo ven. O sea, no es una cuestión de dinero, ¿no? Entonces es donde están invirtiendo y es lo que hay. Sí, llega un momento en que tampoco puedes echar, quiero decir, o pierdes el foco en lo que estás centrándote, etcétera, o te conviertes en una especie de conglomerado. Ya lo hemos visto mucho con Apple estos últimos 5 años, con el paso a que televisión, deportes, más elementos de gimnasio, más de elementos de salud. Cada vez dices tú, esto sigue siendo una empresa tecnológica. Hemos visto hoy, creo que se anunciaba el tema de en la App Store va a incrementarse la publicidad, ¿no? Bueno, podemos hablar un poco de App Store también, porque yo creo que ha sido otro tema de este año interesante, que es... Te iba a decir, con respecto a esto de comprar empresas, que todo el mundo dirá, bueno, es que podrían haber comprado OpenAI por nada y tal. Bueno, es que a lo mejor OpenAI, si lo hubieran comprado, no sería lo que soy a OpenAI, ¿sabes? Claro. También afecta las cosas cuando compras una empresa. No mágicamente tienes la misma empresa que es ahora OpenAI 5 años después, ¿no? Pero una cosa que quería decir es que la Apple Store ha sido un año interesante porque... Otra vez interesante, tengo que cortarme yo mismo las palabras. Ha sido un año importante para Apple porque se ha empezado a abrir mucho la Apple Store a nivel regional. En Europa, evidentemente. En Japón ahora esta semana, que por fin han empezado ya también con el tema de los cambios que van a tener la Apple Store en Japón. Y en general, todo el mundo ha tenido que empezar a pensar, con los juicios en Estados Unidos y demás, cómo abre la Apple Store, que esto hubiera sido impensable hace 5 años. Iba a decir que la App Store, ahora es mucho más abierta, ahora tiene que hacer estas concesiones a los desarrolladores. Esto parecía imposible, ¿no? Jardín vallado de Apple, el famoso jardín vallado de Apple ya no es tan vallado y los jardines abiertos de Google empiezan a tener más vallas, con lo cual es como, pues están más o menos a la par, ya todo, ¿no? No hay mucha diferencia entre unos y otros. Más allá del sideloading en el teléfono, no hay mucho más. Sí, no estamos aún en el nivel que yo creo que sería el equilibrio, ¿no? Pero bueno, esa sigue siendo mi opinión y no sé si llega a ser ni siquiera la opinión principal. Yo abogo siempre por una distribución de software mayor y una capacidad de propiedad mayor sobre tus dispositivos, etcétera, y mayor libertad al final, ¿no? En uso. Y eso choca de centro con lo que es lo que son las App Store durante los últimos 15 años, ¿no? Las tiendas de aplicaciones en este sentido. Tanto Steam, como la App Store, como las de las televisiones, como las de los coches, como las de las consolas, me da igual, ¿no? En ese sentido. Sí es cierto que todos seríamos más felices y con mejores dispositivos si tuviéramos más libertad de software en todos estos aspectos que he dicho, ¿no? Tanto coches como videoconsolas, como smartphones, como tablets, etcétera. Pero sí es cierto que, pues se está abriendo poco a poco, un paso... Forzada, sí, pero bueno. Forzada por los gobiernos, en este caso. Y en este caso, estaba leyendo la nota de prensa que sacó Apple hace 2 días del tema de Japón. Simplemente el hecho de que haya habido nota de prensa me parece muy, muy, muy significativo. Porque con los cambios forzados por la Unión Europea había cartas abiertas. Carta abierta a no sé qué. Y los cambios te enterabas tú, o bien porque te los contábamos nosotros en el podcast, o bien porque eres un poco más friki y te enteras de estas cosas, o porque eres alguien del mundo del desarrollo, te interesan todas estas cosas, ¿no? Pero en este sentido, creo que Apple está contento en las concesiones sobre las concesiones, es decir, la negociación que ha tenido con el gobierno de Japón, ¿no? Sí, te lo puedo contar porque además he podido hablar con gente sobre esto en Apple y básicamente es lo siguiente. Están bastante más contentos que con Europa, evidentemente. Yo creo que lo ideal hubiera sido que todo siguiera igual y tuvieran el control absoluto, pero dentro de lo que caben, si han tenido que ceder, a ellos lo que les gustaría es que el modelo de Japón fuera el modelo en Europa también. Porque evidentemente les da más control sobre las apps, lo cual quiere decir que pueden también decir que tienen más control sobre la privacidad de los usuarios y demás. Es decir, claro, lo que siempre vemos, que Apple te cuenta que es por la privacidad, tú puedes ser más cínico con esto o menos cínico con esto, tienen un punto de razón en ese sentido. Pero en este caso Japón, por ejemplo, pues tiene una serie de concesiones que les permiten a Apple todavía tener cierto control sobre cómo se distribuyen las aplicaciones y sobre todo lo que se llevan ellos también, ¿no? ¿Qué porcentaje se llevan ellos? Porque, por ejemplo, puedes tener aplicaciones alternativas, pero tiendas de aplicaciones alternativas, pero son tiendas de aplicaciones que tienen que estar también, digamos, oficializadas, no se puede hacer descarga desde la web, cosas así, ¿no? Que Europa sí te exige, ¿no?
Entonces, es más fácil. Apple puede exigir que se siga usando Apple Pay para ciertas cosas, que no se pueda usar un sistema de pago externo sin también poner Apple Pay. Con lo cual tienes, digamos, más posibilidad de tener Apple en todo el proceso, a pesar de que quieras usar una tienda alternativa. Evidentemente están más contentos con eso que en Europa, que básicamente les dicen que tienen que abrir y se acabó, ¿no? Sí. Es cierto que yo no he seguido las negociaciones de cerca, la verdad, como las hemos seguido siguiendo en Estados Unidos o incluso en Corea del Sur o, por ejemplo, obviamente en la Unión Europea, etcétera, menos en Reino Unido. Con lo cual no te sabría decir si ha sido un tema de consenso real o si ha sido un caso de te cambiamos esto, hacemos unas concesiones, es el gobierno japonés un poco que ha estado cambiando, más dubitativo, si es cierto, ¿no? Que pues la anterior comisaria de competencia y como Vestega y Thierry Breton han tenido una línea muy dura, ¿no? Que ahora ya están fuera de la Comisión Europea. No sé cuáles han sido las posiciones de los respectivos ministros o equivalentes, ¿no? en Japón. Así que no te sabré decir si es un tema de que Japón al final no tiene el peso de la Comisión Europea para decidir y para mover las cosas, ¿no? O simplemente ha habido alguna especie de negociación de te doy y me das, ¿no? Quiero decir, estas cosas funcionan así. Yo no quiero ser extremadamente polémico en este sentido, pero si Apple, me lo invento, un hipotético completamente extraño, Apple hubiera dicho, bueno, pues vamos a fabricar el 30% de los iPhone en Alemania, la Comisión Europea hubiera hecho Realpolitik y hubiera dicho, vale, de acuerdo. Pues a lo mejor se puede cambiar las cosas menos, sí. O vamos a dejar a Spotify como la única aplicación de música freestyle. Sí, ¿no? Espérate que bloqueo a Daniel Ek en el WhatsApp y ya no me puede hablar. Y ya, por mucho que se quejen él y Tim Sweeney, ya no les cojo el teléfono más, ¿no? En este sentido, quiero decir, es un poco de hoy por ti, mañana por mí. Con lo cual es difícil. Vamos a ver qué negociaciones y por dónde va. Unas negociaciones que para mí son muy misteriosas y que sabemos que están ocurriendo, que son las que estén ocurriendo en China en este respecto, y cómo evoluciona el tema en Estados Unidos a lo largo del próximo año, ¿no? Como el tema del juicio que vimos el anterior capítulo. Pero bien, no las he considerado a fondo, no sé realmente si tendría sentido a lo mejor a lo largo de enero hacer una comparativa entre qué puede hacer un desarrollador estadounidense, un desarrollador comunitario, un desarrollador japonés o un usuario cliente de Apple en esas respectivas zonas, pero tampoco son muy, muy, muy diferentes. Los cambios yo creo que son menores. Y si esto yo creo que no lo sé, no sabría qué decirte, porque estamos en el multiverso, ¿no? Sí, yo tendría que mirarlo también un poquito más. En general, yo creo que la idea de Apple ahora es hacer mucho hincapié en que el modelo japonés es un modelo mucho más sostenible para la empresa, para el usuario en cuanto a privacidad, y va a intentar hacer un poco de presión en Europa a ver si pueden cambiar las cosas y que vayan un poco en lo estamos viendo con otros grupos y otros sectores industriales que están haciendo una presión que deshace leyes del 14 al 19 o del 19 al 23, etcétera. Con, por ejemplo, el tema de los coches, los motores de combustión, estamos viendo temas de privacidad, se están deshaciendo algunos pasos que se han visto, el tema de las leyes de las cookies y cosas así. Es decir, no porque la Unión Europea diga hoy esto, como cualquier ley, como cualquier normativa tiene que ser fluida en el tiempo, ¿no? Y adaptarse a las realidades, etcétera. Hemos visto cambios en muchos elementos en los últimos años y lo seguiremos viendo en esta segunda mitad de la década. Así que, bueno. Yo siempre abogo, vuelvo a insistir, por un tema, para mí el punto goloso yo creo que está en un modelo similar al Mac, ¿vale? Es decir, a mí yo creo que ese sería para mí mi objetivo, si fuera legislador, pero como no soy legislador. Porque como quieras que la tienda de App Store tenga el mismo nivel de uso en Mac que en iOS, en Apple dicen que no, ¿eh? Bueno, no sé, lo mismo funciona muy bien. Yo, tengo 3 o 4 aplicaciones bajadas y ya está, no creo que No, pero sí es cierto que a nivel de lo que puedes hacer con un Mac, sí. ¿vale? Me refiero que a nivel de software, una vez que lo consideras como lo que es, como una propiedad tuya y haces lo que quieres con él. No abogo por locuras, es decir,
podían haber sido más duros. Pues haces macOS de código abierto o no vendes en la Unión Europea, por decir locuras. ¿Sabes lo que me refiero? Sí. Las cosas son lo que son. O podríamos habernos puesto también, estoy hablando en un plural un poco exagerado, habernos puesto autoritarios o fuera, o sin recursos judiciales, etcétera. En este sentido, yo creo que hubiera sido peores. Pero bueno, yo creo que aquí el mercado japonés, por volver a esto, es un mercado de desarrollo de software de un tipo muy específico, que es el tipo de videojuegos, y aquí, sinceramente, mejor no tocar las cosas, ¿no?, que sabemos que funcionan. Yeah. Y la App Store sabemos que funciona muy bien a nivel de las ventas y que está manteniendo a muchos estudios y muchos trabajadores japoneses a nivel mundial. Y que la App Store a muchos estudios, empresas de desarrollo japonesas, como en todos los países, les ha dado un mercado internacional muy potente y de una expansión brutal, como todo el mundo. Es decir, aunque seas un programador de Gibraltar, la capacidad, la escala que te da la App Store, la puedes tener en la web. Pues sí, a lo mejor, ¿no? Pero es un poco más difícil en ese sentido. Tienes mucha competencia, pero también sacas a relucir un poco más tus joyas privadas, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que aquí hay una máquina muy bien engrasada de los ingresos, de los pagos, de la gestión del usuario como consumidor, en el tema de los reembolsos, la gestión de los menores y cosas así. Y yo creo que no han querido tocar mucho este aspecto. La Unión Europea no tiene esas preocupaciones. Ya. La preocupación de la Unión Europea han sido diferentes. Entonces, yo creo que, visto desde esa perspectiva, yo creo que es donde hemos visto diferentes resultados. Bienvenido sea. Yo creo que los usuarios japoneses van a tener un poco más de libertad de software en sus iPhones o en sus iPads en el futuro, etcétera. Así que bien, ¿no? Y en esperar qué es lo que ocurre en la WWDC de junio de 2027, del 26, no solo que obviamente, ojalá, ¿no?, cruzamos las maderas y tocamos los dedos, que vaya Ángel, sino que, pues a lo mejor veamos una estandarización de esto a nivel mundial. Yo más allá lo espero por lo menos algo a nivel de APIs y demás que permita que todo esto sea más sencillo para los desarrolladores. Sí, todo está a través de APIs, simplemente ahora llegará un momento, ¿no? Sería duro que llegara un momento que un desarrollador, me lo invento, de Londres, tuviera unas condiciones mucho mejores o mucho peores que las de uno de Pekín, que las de uno de San Francisco, que las de uno de Osaka. Entonces ahí diríamos, ostras, empezaríamos a llegar a un mundo que sería malo para la distribución, ficticio. Entraríamos en un mundo en el como que hubiera una banca para dos niveles. Es decir, yo quiero la banca normal, bueno, pues me monto aquí mi SL y mi banco está en mi barrio. O me cojo un banco en las Islas Caimán. Pues eso lo hemos visto, ¿no? Y lo veremos. O los casinos en Chipre, para la legislación de Chipre, y cosas así. Y a lo mejor hay algo, la Unión Europea sigue con estas cosas, y hay algún país o alguna zona regional que consigue con mejores condiciones, ¿no?, de distribución. Sí. Y entonces empiezan a aparecer ahí empresas pantalla, ¿no?, para la distribución de software. Entonces eso sí que sería, yo creo que tergiversaría el orden del mercado, ¿no? Y ahí es donde yo creo que es lo que no deberíamos de permitir como sociedad plural, ¿no? Bueno, pues no sé, con esto yo he acabado ya mi lista. No sé si te ocurre a ti algo que falte o que quieres comentar de Apple. Yo Apple TV. Yo comentaría Apple TV. Yo creo que obviamente este año nos hemos comido... Este año ha sido cuando ha acabado Severance, la segunda temporada. Ha sido este año. Es que estoy un poco... Sí, la segunda temporada de Severance ha sido este año. Así que años impares toca Severance. Esperemos que para 2027 la tengan. Por cierto, una cosa sobre Apple TV... obviamente en 2026 va a cambiar bastante, vamos a ver si hay subidas de precios, al menos en Estados Unidos, por temas de derechos deportivos y cosas así. Con Pluribus van a adelantar la fecha del episodio final. Me acabo de enterar. Sí, iba a ser el 26, la han pasado al 23, ¿no? Sí, no sé si al 23 o al 24, por ahí. Sí, para poder comentarlo en la cena de Navidad. Así que... bien. Exacto. Bien, a mí me está gustando mucho la serie. Haces bien en traer Apple TV, pero es verdad que ha sido un año bastante bueno para Apple TV, sobre todo con el hecho de que la película de F1 haya ganado tanto dinero, la ha convertido está en un blockbuster, los Emmys, los Grammys, todo esto. Evidentemente, los Oscars, no sé si llegó alguna cosa se llegó un Oscar. No, yo creo que el tema de los Oscars es de cuando Pachinko no. No, de la de Coda. Coda. Para que se ya.
Pero bueno, en general ha sido un buen año para Apple TV y ha sido un año en el que se ha consolidado más como una oferta de calidad dentro de lo que es el servicio de streaming de televisión. Pluribus muy bien, estoy muy contento. No he visto todavía el nuevo, pero... No lo he visto. Vengo como el anterior episodio. Vengo sin ver previamente el episodio de Pluribus. Ya, de hecho, el episodio... Quiero decir que es el 7º, el que vi la anterior semana. Sí. Lo vi un poco tarde, con retraso, después de leer muchas quejas en internet. Y a mí me pareció un episodio fantástico, la verdad. Fantástico. La gente quiere una cosa más que se mueva más rápido. Yo entiendo eso también. Pero, y sobre todo porque te hueles cuando va a venir la segunda temporada, ¿no? 2027, 2028. O sea, no, esto no va a estar... Hombre, yo esperaría que se dieran un poquito más de prisa, pero sobre todo porque entiendo que, quiero decir, hay menos actores aquí principales. Sí, por ejemplo, sí, en Severance o en otras series. Son actores que tienen otros compromisos, es verdad. Exacto. O en Stranger Things, que si me voy a hacer Marvel, que si me voy a hacer no sé qué cosa, otra cosa en Netflix, etcétera, ¿no? Pues eso es diferente y puedo ver las cosas, pero sí es cierto que estamos todos con esta queja, ¿no? De que no podemos tener que esperar 2 años y medio entre temporadas de Severance o no nos lo merecemos, ¿no? En este sentido, yo creo que Apple podría coger y decir, pues efectivamente, vamos a ser nosotros el factor diferencial en este mundo, en esta deriva de la industria, ¿no? De estudio, que ha sido la gran serie por audiencia de este año, salvo Pluribus, que creo que comentaba Apple que había sido lo más visto, que está siendo lo más visto. Así que tiene que haber muchos nuevos abonados en Apple, ¿no? Yo creo que el tema de Pluribus ha traído mucha gente, ¿verdad? Sí. Bueno, también coincide, no sé si siguen haciendo esto de cuando te compras un iPhone te dan 3 meses de Apple TV o una cosa de estas. Ostras, la verdad es que no lo sé. Porque a lo mejor por esto coincide que justo septiembre, octubre, noviembre son fechas que tienen más abonados de Apple TV y pueden verlo más y tal, pero bueno, no sé. La verdad que no te sabría decir si hay un tema de estacionalidad en este aspecto, en estos mundillos. Yo imagino que sí, porque está la gente más tiempo en casa, etcétera, ¿no? No solo todo el tema navideño, sino el tema general invierno, ¿no? Pues a lo mejor sí hay un poco más de uso de vídeo bajo demanda. A nivel de Apple TV, el Apple TV original, el propio dispositivo, este año nos hemos quedado este año y el año pasado no se han renovado. No. Ha habido algunas cosas un poco extrañas. Por ejemplo, que no tengamos los nuevos AirTags, porque los nombres en códigos ponían 2025, todo estaba como muy pensado para lanzar este año, ha habido un retraso de última hora. Un poco raro, imagino que más estratégico que otra cosa, porque es un producto es un producto que tienes que vender en Navidad a patadas y si no ha llegado, no ha llegado, pero yo creo que es un tema no de que no puedan fabricarlo, sino que simplemente dijeron, mira, vamos a presentar junto a estas otras cosas y ya está. Y luego, pues eso, no hemos tenido Apple TV nuevo, seguimos con los AirPods Max con el diseño antiguo que tienen, que solamente añadieron el puerto USB-C a principios de este año o el año pasado yo creo ya. Ya el año pasado yo creo que fue. Sí. Son productos un poco extraños que no estén evolucionando a más velocidad, pero bueno, en fin, es lo que toca. Pues yo creo que hacemos bien en acabar este episodio y este año, Ángel, en el que te has incorporado, ¿cómo te has encontrado en este podcast? Muy bien, me siento como si hubiera estado aquí toda la vida. Pues me alegro mucho, David. Me recuerda mucho a Binarios. Tengo que recuperar el podcast de Binarios, pero me recuerda mucho a Binarios, solo que mucho más fácil mantener la continuidad contigo todas las semanas que tener que buscar una persona nueva cada semana. Hemos encontrado, Ángel y yo, pues unos momentos muy especiales en los que conseguimos encontrar unas formas de trabajar que encajan muy bien, ¿no? Como unas piezas de puzzle bastante bien engrasado. Y en este sentido, yo creo que los oyentes lo habéis visto. Episodios todos los lunes. Hemos subido la duración hacia la hora, algo así, porque Ángel y yo estábamos, pues nos íbamos alargando. Y lo que antes a lo mejor en media hora decíamos, bueno, porque no tenemos nada más que contar, etcétera, pues o 40 minutos. Ahora yo creo que en esta hora yo creo que queda todo bien contado. También hemos mejorado mucho en el sentido de que podéis ver los vídeos o los episodios en vídeo sin desmerecer el audio, porque es donde nos seguís escuchando a la mayoría y nos seguís atendiendo a la mayoría de la audiencia, sigue siendo en formato audio. Y eso no va a cambiar nunca. Es decir, que algunas veces os contaremos, mira, estamos proyectando en pantalla un iPhone, pero vosotros ya sabéis cómo es el iPhone, chicos, ¿vale? Es simplemente un apoyo más por si queréis escucharnos en YouTube, o vernos, mejor dicho, las caras en YouTube. Y una excusa para lavarnos la cara también. Un poquito. También. Me va a aparecer en pijama por aquí. Así que volveremos en enero. No sabemos muy bien qué día, ¿vale? Pero simplemente pues llegaremos a vuestras orejas y a vuestras caras en unas semanas.
deseándoos a todos que os traigan muchas cosas los Reyes Magos, o Papá Noel, o Santa Claus, o el que sea en vuestro caso, en vuestra región, en vuestra religión, etcétera. Quien aporte los regalos, que tengáis muchos. Sí. Y lo de siempre, que es una buena época para recuperar episodios antiguos que no habéis escuchado, darle a like en todas las plataformas, recomendarnos. Si tenéis sugerencias las podéis poner, pero siempre con los 5 estrellas delante. Sí. Y si no, las ignoramos. Si no, no funcionan. Si no, no funcionan. Y entonces, da error, pues error 405. Y exactamente. Nada más. Es una cosa, una cosa pequeña que os pedimos, porque por ejemplo en YouTube de cada 10 visualizaciones un me gusta y de cada 10 me gusta es un comentario. Este ratio tiene que mejorar, ¿eh? No hace falta ni que pongáis un comentario en plan Feliz Navidad o lo que sea. Poned un número. Un número que sea así, en el teclado, y el primero que salga. ¡Hala! Enviar. Al algoritmo le da igual. ¿Lo entendéis? ¿Lo entendéis? Queremos hacernos estrella de YouTube, que al final queremos comprarnos el iPhone plegable, ¿no, Ángel? Eso es. Cuando salga. Hay que ir preparando la cartera. Muchísimas gracias. Es la despedida un poco larga, pero sí es cierto que quiero agradecerte a ti, Ángel, tu presencia y tu acompañamiento. Lo he pasado muy bien con vosotros y contigo también, con la audiencia y contigo, con Ángel. Así que con muchas ganas de que esta espera se haga corta. ¿Vale? Y con esto ya nos despedimos. Ahora ya sí que cerramos. Hasta el año que viene. Adiós. Chao.